PSOE y Podemos regularán el mercado del alquiler en España porque este está controlado por grandes fondos buitre que no paran de incrementar los precios del alquiler que han de pagar los inquilinos. ¿Pero es esto así? ¿Realmente el mercado del alquiler en España está controlado por fondos buitre? Veámoslo. ¿Por qué suben los precios del alquiler en España? La versión oficial que se nos ha transmitido desde el Gobierno, tanto desde el PSOE como sobre todo desde Podemos, es que durante los últimos años una serie de fondos buitre internacionales han ido llegando a nuestro país, han comprado una enorme cantidad de viviendas, las están dejando vacías y como consecuencia de que las están dejando vacías, los precios están subiendo. Los fondos buitre van consiguiendo mucho poder de mercado, pueden chantajear a los ciudadanos diciéndoles o me pagas el altísimo precio del alquiler que te estoy exigiendo o no te alquilo la vivienda, la dejo vacía. Y como consecuencia, los alquileres no han dejado de subir. Pero existe una explicación alternativa a esta última, y es que desde el año 2013, desde lo más profundo de la anterior crisis económica, la demanda de vivienda, sobre todo de vivienda en alquiler, ha ido aumentando y lo ha hecho más rápidamente que la oferta. Conforme se ha ido creando más empleo, hay una mayor masa salarial capaz de alquilar las viviendas existentes y si la oferta, la construcción de viviendas existentes dirigidas al alquiler no se incrementa, más demanda, misma oferta o no mucha más oferta, alquileres más elevados. PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo para regular los precios del alquiler y para establecer impuestos sobre las viviendas vacías. Es decir, claramente apuestan por la primera narrativa. El problema de la vivienda en España no es que falte oferta en relación con la demanda, sino que la oferta existente está concentrada en muy pocas manos y en particular las pocas manos de los fondos buitre y precisamente porque la vivienda disponible está en muy pocas manos, los fondos buitres son capaces de incrementar los alquileres dejando parte de la vivienda vacía, salvo que los ciudadanos estén dispuestos a pagar los alquileres extraordinariamente altos que les exigen. ¿Pero es verdad que la vivienda de alquiler en España está concentrada cada vez en menos manos? ¿Es verdad que los fondos buitre, las llamadas SOCIMIs, concentran cada vez más oferta de alquiler, que tienen un porcentaje muy significativo del stock total de viviendas en alquiler y que precisamente por ello son capaces de manipular los precios? Bueno, hace unos meses el Banco de España publicó un artículo precisamente sobre esta cuestión, titulado Evolución reciente de las SOCIMIs en España, firmado por los economistas Víctor García Vaquero e Irene Roivas. El estudio ciertamente acreditaba que la presencia de las SOCIMIs en España se había incrementado de una manera muy notable durante los últimos 7-8 años. En particular, desde el año 2013, cuando la presencia de las SOCIMIs era prácticamente marginal en nuestro país, la inversión apenas alcanzaba los 100 millones de euros, desde el año 2013 al año 2019, la presencia de las SOCIMIs se había incrementado hasta los 46.000 millones de euros en activos inmobiliarios, desde 100 millones a 46.000 millones de euros. Por tanto, y a tenor de este dato en aislado, la hipótesis de que las SOCIMIs pueden haberse quedado con una porción muy significativa del mercado del alquiler en España y de que, gracias a haberse quedado con una porción muy significativa del mismo, están ejerciendo un poder de mercado que lleva a dejar viviendas vacías, salvo que los inquilinos estén dispuestos a pagar alquileres extraordinarios, esa hipótesis parece que ganaría peso con estos datos. ¿Cuál es el problema de estos datos? Pues que si bien es cierto que las SOCIMIs invierten en activos inmobiliarios y que su inversión en activos inmobiliarios se ha multiplicado durante los últimos años desde 100 millones a más de 46.000 millones de euros, la categoría de activos inmobiliarios no está únicamente integrada por viviendas. Existen otros activos inmobiliarios en los que las SOCIMIs también invierten: oficinas, hoteles, logística, locales y centros comerciales y otro tipo de activos inmobiliarios. Todo ello aparte de la vivienda. Así que la cuestión pasa a ser, de esos más de 46.000 millones de euros en activos inmobiliarios, ¿qué parte está invertida en activos inmobiliarios vivienda? Y estos datos desagregados
también nos los proporciona el informe del Banco de España. Los podemos observar en el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico vemos las SOCIMIs divididas en dos categorías, las que cotizan en mercados regulados y las que cotizan en mercados alternativos. Pues bien, como podemos observar, las franjas azules son las que miden los miles de millones de euros invertidos en el mercado inmobiliario residencial, en la vivienda. Y como podemos observar, las SOCIMIs que cotizan en mercados inmobiliarios directamente no invierten, salvo en algún momento esporádico y en cantidades mínimas durante los años 2016, 2017 y 2018, no invierten en inmobiliario residencial. Sí lo hacen las SOCIMIs cotizadas en mercados alternativos, pero aún así su inversión es bastante pequeña. En el año 2019, la inversión de las SOCIMIs en vivienda apenas superaba los 6.000 millones de euros. 6.000 millones de euros. Esa es toda la presencia que tienen las SOCIMIs, los fondos buitre que están controlando el mercado del alquiler en España. Esa es toda la presencia que tienen en el mercado residencial de nuestro país. ¿Y cuántos son 6.000 millones de euros? En realidad 5.800 millones de euros en activos inmobiliarios residenciales. Porque a lo mejor, aunque no es la parte del león de la inversión de las SOCIMIs, supone controlar gran parte del mercado de la vivienda o del mercado del alquiler en España. Bueno, el propio Banco de España nos lo cuantifica. 5.800 millones de euros en viviendas equivale al 1% de todo el parque de vivienda en alquiler en España y al 0,1% de todo el stock de viviendas en nuestro país. Es decir, que todas las SOCIMIs, todos los fondos buitre que hay en España controlan apenas el 1% del mercado del alquiler en España. No es que una empresa controle el 1%, es que todas ellas, entre todas, sumándolo todo, controlan el 1%. Se trata, por tanto, de un mercado fraccionadísimo, de un mercado donde existen multitud de agentes que compiten por alquilar vivienda. Puede que en alguna zona geográfica concreta haya una mayor concentración de SOCIMIs que en otras y que en esas zonas concretas sí estén ejerciendo poder de mercado y como consecuencia sí sean ellas corresponsables de la subida de los alquileres. Pero es que los alquileres están subiendo en todas las grandes ciudades del país y por tanto no tiene sentido atribuir a las SOCIMIs que controlan, repito, el 1% entre todas, el 1% de todo el mercado del alquiler en España, no tiene sentido atribuirles la responsabilidad esencial del encarecimiento de esos alquileres. Los precios del alquiler están subiendo no por las SOCIMIs, no tienen nada que ver, incluso vía profesionalización de la vivienda en alquiler, vía aumento efectivo de la oferta, comprando casas que no estaban en condiciones para ser alquiladas, renovándolas y sacándolas al mercado del alquiler, incluso han podido contribuir al abaratamiento de los alquileres. No, esto no tiene nada que ver con las SOCIMIs. Tiene que ver con que la oferta es relativamente inferior a la demanda, sobre todo en los grandes centros urbanos, que es donde la gente quiere residir porque las mayores oportunidades económicas o las mayores oportunidades de anonimato y de vida social están allí. Por el motivo que sea, quieren residir en grandes ciudades y no hay oferta suficiente para todos ellos. Consecuencia, los precios suben. De manera que una ley de la vivienda que se fundamenta en una concepción totalmente errónea de cuáles son los problemas de fondo del mercado del alquiler, una ley de la vivienda que pretende atajar unos problemas que no existen, dejando desatendidos los problemas que sí existen, es una ley de la vivienda que va a fracasar estrepitosamente en su objetivo, que teóricamente es el de volver más accesible para todos la vivienda. Regular precios hará que construir para alquilar sea menos rentable, de manera que habrá menos incentivos a incrementar la oferta de vivienda en alquiler, dado que muchos ciudadanos no pueden escoger entre comprar y alquilar porque no tienen ahorros suficientes para pedir una hipoteca y comprar, y por tanto esos ciudadanos solo tienen la opción del alquiler. Esos ciudadanos no encontrarán viviendas en alquiler disponibles, seguirá habiendo problemas de accesibilidad a las mismas, pero como los precios estarán regulados, en lugar de acceder a la vivienda sobrepujando a otros que quieren acceder a ellas, accederás a ellas poniéndote en una cola o prestando mayores garantías a los propietarios.
Las SOCIMIs es probable que vayan desinvirtiendo poco a poco en el mercado residencial, es decir, que vayan liquidando esos apenas 5.800 millones de euros en activos inmobiliarios residenciales que tienen. El mercado del alquiler en España se volverá mucho menos profesional, como sucedía antes de 2013, cuando los alquileres también subían, y en definitiva, alquilar se volverá mucho más complicado de lo que ya era, porque ya era complicado alquilar, porque había una carestía relativa de oferta en relación con la demanda. La política no va de solucionarle la vida a la gente, no va de conseguir que la gente viva mejor de la manera menos costosa posible. La política va de perpetuarte en el poder satisfaciendo a tus clientelas ideológicas, dándoles aquello que esas clientelas ideológicas, por convicción o por interés, te están reclamando, aunque sepas que es una mala medida. Por eso el Partido Socialista se negaba hasta ahora a aprobar este tipo de normas, porque sabían que eran normas equivocadas, al igual que se oponían a regular los precios de la electricidad porque sabían que esa no era la solución de fondo. Pero como su principal objetivo no es solucionar los problemas de los ciudadanos, sino perpetuarse en el poder, y como sus clientelas ideológicas y su socio de gobierno le reclaman que tome estas medidas que el Partido Socialista sabe que son equivocadas, el Partido Socialista, para permanecer en el poder, toma esas medidas, aunque sea a costa de dificultarle, de entorpecerle, de obstruirle la vida a los ciudadanos, ellos antes que nosotros.